Durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos perdió más de 5.000 helicópteros en combate y en accidentes operativos. Ningún otro conflicto en la historia registró una destrucción tan grande de este tipo de aeronaves. A pesar de contar con tecnología avanzada, entrenamiento intensivo y una enorme inversión militar, miles de estas máquinas fueron derribadas, dañadas o simplemente desaparecieron en la selva. ¿Cómo fue posible? ¿Por qué una de las mayores innovaciones militares del siglo XX terminó convirtiéndose también en una de sus mayores vulnerabilidades? Esta es la historia de cómo el cielo de Vietnam se transformó en uno de los entornos más mortales jamás enfrentados por la aviación militar. A comienzos de la década de 1960, Estados Unidos entró en el conflicto vietnamita, enfrentando un escenario completamente diferente al de guerras anteriores. No había frentes definidos ni líneas claras que separaran a aliados y enemigos. El Viet Cong y el Ejército de Vietnam del Norte operaban en pequeñas unidades móviles, escondidas en selvas densas, aldeas aisladas y complejos sistemas de túneles. Las carreteras eran constantemente minadas, los convoyes sufrían emboscadas y las patrullas terrestres rara vez lograban prever de dónde vendría el próximo ataque. En ese entorno, trasladar tropas por tierra era lento, previsible y extremadamente peligroso. Para superar ese problema, los estrategas estadounidenses decidieron llevar la guerra al aire, creando la doctrina de la guerra aeromóvil. La idea era simple: usar helicópteros para transportar soldados, armas y suministros directamente al campo de batalla, ignorando obstáculos naturales y sorprendiendo al enemigo. Esto ofrecía velocidad, flexibilidad y un alcance sin precedentes. Sin embargo, en la práctica significaba exponer a pilotos y tripulaciones a riesgos constantes. Para muchos de ellos, el día comenzaba antes del amanecer, con informes rápidos, mapas garabateados, radios crepitando y una tensión silenciosa en el aire. La mayoría tenía poco más de 20 años y experiencia limitada. En pocos meses, pasaban del entrenamiento básico a misiones reales en zonas de combate. Sabían que cada vuelo podía ser el último, pero aún así seguían despegando. El símbolo máximo de esta nueva forma de guerra fue el UH-1 Huey. Robusto, versátil y relativamente fácil de operar, se convirtió en la columna vertebral de las operaciones estadounidenses en Vietnam. Transportaba tropas, evacuaba heridos, servía como plataforma de mando e incluso como apoyo de fuego improvisado. En pocos años, miles estaban en servicio. A pesar de su eficiencia, el Huey tenía limitaciones graves. Contaba con blindaje mínimo, fuselaje ligero, sistemas vulnerables y motores expuestos. No fue diseñado para resistir fuego intenso y prolongado. Su principal defensa era la movilidad y la habilidad del piloto, algo que no siempre era suficiente. Las operaciones seguían un patrón relativamente predecible. Los helicópteros volaban bajo, siguiendo ríos, carreteras o claros, tratando de ocultarse de la observación enemiga. Al acercarse a la zona de aterrizaje, reducían drásticamente la velocidad y descendían rápidamente. En ese momento, perdían casi toda su capacidad de evasión. Se convertían en blancos fáciles. Ametralladoras, fusiles y lanzacohetes enemigos abrían fuego casi simultáneamente desde posiciones cuidadosamente camufladas en la vegetación. En pocos segundos, el área se transformaba en un campo de muerte. Bastaba un disparo bien colocado para alcanzar el motor, el rotor o la cabina, haciendo que el helicóptero perdiera el control y cayera en medio de la selva. Al inicio de la guerra, el Viet Cong tenía pocos recursos para enfrentar a las aeronaves. Sin embargo, a medida que observaba los patrones estadounidenses, comenzó a adaptarse rápidamente. Creó redes improvisadas de defensa antiaérea, usando ametralladoras pesadas, fusiles antiaéreos, RPG y armas capturadas. Estas posiciones se instalaban cerca de áreas probables de aterrizaje y se desmontaban poco después del ataque, dificultando la represalia. Muchas veces, los pilotos solo se daban cuenta de que estaban bajo fuego cuando ya era demasiado tarde. No había tiempo para maniobras evasivas ni para pedir apoyo. Con el paso de los años, el entorno se volvió aún más hostil. Los helicópteros realizaban decenas de misiones por semana,
acumulando un intenso desgaste mecánico. El clima tropical agravaba el problema, con lluvias torrenciales, calor extremo, niebla repentina y vientos impredecibles. Los instrumentos fallaban, los motores se sobrecalentaban y los sistemas hidráulicos presentaban defectos. Además, las pistas improvisadas y las zonas de aterrizaje inestables aumentaban el riesgo de accidentes. Muchos helicópteros se perdieron sin que se disparara un solo tiro, simplemente por fallas técnicas o errores causados por el agotamiento de las tripulaciones. Entre todas las operaciones, las más peligrosas eran las misiones de evacuación médica, conocidas como dust-off. Cuando un soldado resultaba gravemente herido, la solicitud de rescate llegaba de inmediato por radio, muchas veces mientras el combate aún estaba en curso. Los pilotos sabían que el área no era segura, pero aterrizaban de todos modos. Bajo fuego enemigo, con visibilidad limitada y presión extrema, intentaban evacuar a los heridos en pocos segundos. Muchos helicópteros fueron destruidos en estas operaciones, y numerosos médicos, pilotos y tripulantes murieron tratando de salvar a otros. Estas misiones representaban, al mismo tiempo, el mayor riesgo y el mayor símbolo de valentía de la guerra aeromóvil. Para reducir las pérdidas, el ejército estadounidense intentó adaptarse. Creó formaciones de vuelo protegidas, rutas alternativas e introdujo helicópteros de ataque dedicados, como el AH-1 Cobra, encargados de neutralizar posiciones enemigas antes de los aterrizajes. También se instalaron placas de blindaje adicionales y se desarrollaron nuevas tácticas de aproximación. En algunos casos, estas medidas funcionaban. En otros, el enemigo simplemente cambiaba de posición y explotaba el terreno. La selva ofrecía escondites casi ilimitados. Ninguna ventaja duraba mucho tiempo. Al final del conflicto, las cifras revelaban la magnitud del problema. Más de 5.000 helicópteros estadounidenses habían sido destruidos. Miles de otros resultaron dañados. Cerca de 4.000 tripulantes perdieron la vida. En muchos escuadrones, la rotación era tan alta que rara vez se formaban equipos experimentados. Los pilotos veteranos eran reemplazados constantemente por novatos que debían aprender bajo fuego real. Algunos sobrevivieron a cientos de misiones. Otros no superaron la primera decena. La supervivencia parecía depender tanto de la habilidad como de la suerte. La Guerra de Vietnam fue el primer gran conflicto librado diariamente a baja altitud, dentro del alcance de prácticamente cualquier arma ligera. Nunca antes los helicópteros habían sido utilizados a tal escala, y nunca antes este tipo de aeronaves había estado tan expuesto. No contaban con blindaje pesado, sistemas avanzados de defensa, ni un margen significativo para el error. Volaban bajo, lento y visibles, en un entorno dominado por la selva y la imprevisibilidad. Por eso, más de 5.000 helicópteros fueron destruidos. Porque cada misión implicaba riesgos extremos. Cada aterrizaje era una apuesta contra el azar, y cada despegue podía ser una despedida silenciosa. Aún así, estas máquinas transformaron la forma de hacer la guerra, permitieron operaciones antes imposibles y salvaron miles de vidas. Sin embargo, pagaron un precio altísimo.